prepotencia, su egoísmo y a no reconocer que representan partidos corruptos que le robaron más de 27,000 millones de dólares a este país. Pero más allá de eso, fueron 27,000 millones de oportunidades. Este año el gobierno se puso de acuerdo con las AFP para dejar de pagar la rentabilidad de las pensiones. Y les encanta mentir, les fascina mentir. Aquí vienen a imaginarse cosas que podrían pasar y que quizás dicen, no, aquí vamos a hablar de lo que de verdad dice la ley del presupuesto, vamos a hablar del texto. Pero como nunca han administrado ni su casa, entonces no saben lo que se hace aquí. Gracias, señor presidente. Buenas noches, colegas diputados y diputadas. También buenas noches a los amigos y amigas que visitan este día el Salón Azul y a los funcionarios del ramo de Hacienda que están también acá presentes. Y un saludo también a todos los hombres y mujeres que con el sudor de su frente financian el presupuesto general del Estado. Ya sea porque les descuentan en concepto de renta, o ya sea porque aunque no estén en una planilla laboral, también con cualquier cosa que compren tributan a través del IVA, sea que compren comida, compren medicinas o cualquier otra cosa. Y realmente, yo sé que la mayoría de la gente, la mayoría de los salvadoreños, reciben muy poco a cambio de eso que tributan. Yo sé que la mayoría de los salvadoreños luchan lo suficiente y no reciben lo necesario para tener una vida digna. Comida suficiente en la mesa, agua potable en sus viviendas, o también una educación de mejor calidad para sus hijos, o servicios de salud integrales de calidad que realmente les resuelvan sus problemas de salud. El presupuesto general de la Nación es una de las decisiones más importantes que toma la Asamblea Legislativa. El presupuesto general del Estado es la madre de las leyes, la madre de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque es ahí donde se definen las prioridades de un país. Es ahí donde se define si, por ejemplo, se le da más recursos a educación que a pagar deuda. Lamentablemente, en el presupuesto general de 2024, ese no es el caso. También en el presupuesto general del Estado se define si se le van a dar más recursos, por ejemplo, a la rehabilitación de personas con discapacidad o a la Secretaría de Comunicaciones de Casa Presidencial. Lamentablemente tampoco ese es el caso en el presupuesto general del 2024. Y los presupuestos que ha aprobado la bancada mayoritaria son promesas que han destinado a romperse. Son promesas que se han roto año tras año, porque una cosa es lo que el oficialismo dice en sus discursos que va a gastar. Una cosa es lo que el oficialismo dice que va a invertir en salud y educación, y otra muy diferente es lo que termina siendo al final del año, lo que termina pasando en la realidad. Como ejemplo, este año, con diferentes reformas, el oficialismo modificó el presupuesto de este año, 2023, y con esas diferentes reformas llegó a agregar un gasto de hasta 700 millones de dólares. Y hoy estos diputados podrán terminar esta discusión y esta aprobación aplaudiendo por un presupuesto que nuevamente van a decir que es histórico. Pero ellos mismos, en los primeros meses del próximo año, se van a encargar de inflar nuevamente ese presupuesto y romper la promesa que hicieron. Quiero mencionar también algunos puntos de ese presupuesto que es necesario esclarecer, porque son inconsistencias. El presupuesto es una herramienta de desarrollo, una herramienta para que las políticas públicas se desarrollen cuando ese presupuesto es realista y se hace con sensatez y no como un mero instrumento para tener crédito presupuestario y poder gastar como al Ejecutivo se le dé la gana sin ningún control. En primer lugar, hay que decir que para 2024 se ha presupuestado menos para remuneraciones de lo que se terminó gastando efectivamente en este año 2023. ¿Cómo es eso posible? Que se esté presupuestando menos en remuneraciones de lo que ya se gastó efectivamente en 2023. Esto solo nos da dos hipótesis. En primer lugar, que van a haber despidos masivos o lo que ya hemos visto en años anteriores, que se va a cambiar en los primeros meses del año o a lo largo del año el presupuesto y se va a inflar y se va a gastar más de lo que están diciendo que van a gastar. A esto también
Hay que agregarle que este año muchos empleados públicos del sector salud, empleados administrativos, entre otros, han denunciado retrasos importantes en el pago de sus salarios y prestaciones. Esa es una de las inconsistencias graves que observamos en el presupuesto. En segundo lugar, el problema de la deuda. Esto no es para andar jugando. Tenemos problemas serios de sostenibilidad en las finanzas públicas y en el tema de la deuda. Es cierto que los gobiernos anteriores nos endeudaron, pero este gobierno se pasó 3 pueblos en endeudarnos. Han endeudado por mucho más el país. Y la deuda está fuera de control. Estamos llegando al punto que se está ocupando recursos de deuda para poder financiar los gastos de operación normal del Estado. Eso no debería pasar. Y también estamos llegando a un punto en el cual lo que se está destinando para pagar deuda, que son 2.144 millones, es muchísimo más elevado que lo que se va a destinar para el ramo de educación, que no supera los 1.600 millones. Hablan de esos 1.600 millones destinados a educación, pero no hablan de los 2.144 millones que se van a ocupar, al menos se ha presupuestado para el próximo año, para pagar deuda. ¿Cuándo va a parar este endeudamiento sin control? Y la culpa de ese endeudamiento sin control, que se está comiendo los recursos para educación, para salud, para agricultura, para apoyar a la gente en esta situación tan grave que económicamente estamos pasando, lo tienen estos diputados que solo vienen a acatar órdenes y no piensan en el pueblo salvadoreño, no piensan en el futuro de nuestro país. Otro punto importante que no se puede dejar de mencionar son las pensiones. Este año el gobierno se puso de acuerdo con las AFPs para dejar de pagar la rentabilidad de las pensiones. El gobierno está utilizando el dinero que correspondería a las pensiones y a su rentabilidad para gastos de su funcionamiento. Esto es gravísimo también y nos estamos jugando el futuro de los cotizantes. Esa falta de rentabilidad la están absorbiendo los cotizantes. A ver, no se han tomado acciones para evitar que justamente ese endeudamiento descontrolado le pase esta factura tan cara a la clase trabajadora. Grave, grave inconsistencia y grave falta de previsión y de una planificación para el desarrollo del país. Y mientras el partido Vamos esté en esta Asamblea Legislativa, vamos a seguir denunciando estos abusos del dinero público, de los derechos de la gente, y vamos a seguir luchando para que el Estado funcione, para darle una vida digna a los salvadoreños. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra diputada Sueci Callejas. Gracias, presidente. Buenas noches, colegas. Buenas noches, pueblo salvadoreño que nos escucha tanto dentro como fuera del territorio nacional. Acabamos de escuchar la opinión de Funde. No es cierto que es la opinión de una fracción, es el refrito que ya le habían mandado. Pero hablemos del presupuesto general de la Nación. La asignación total del presupuesto general de la Nación, y estos son datos que vienen del dictamen, que se han estudiado, son datos que dio el ministro de Hacienda, que vino, presentó y además confirmaron todos los jefes de las carteras de Estado, que aquí vinieron y explicaron. Fueron más de 13 reuniones solamente para el estudio del presupuesto general de la Nación. Sobre esos datos vamos a hablar, que son los que se leyeron en el dictamen, los que están en el decreto de la ley de presupuesto para 2024. Aquí no nos vamos a inventar cositas, ni nos vamos a inventar chismes, ni vamos a estar hablando de cosas que no están pasando. No es cierto que hay ningún trato con las pensiones de los salvadoreños. No es cierto que no se le ha pagado a la gente en el Estado. No es cierto. Pero a ellos les encanta mentir. Incluso la rentabilidad de las pensiones se incrementó, se prohibió que los fondos de pensiones se inviertan en el mismo Estado pagando la deuda. Se incrementaron en el 30% que se
puso en la ley en diciembre del año pasado, aprobamos esa ley, y a partir de finales de diciembre, el primer cheque que llegó en enero para todos los pensionados ya iba con el aumento del 30% y ese aumento se ha mantenido durante todo el año. Así que no es cierto. Y quien puede decirlo mejor que yo, o mejor que cualquier asesor, o mejor que cualquier diputada de cualquier grupo parlamentario, fracción o lo que haya, es la población salvadoreña que recibió su cheque de pensión con un 30% más. Además, todos aquellos a los que se le incrementó su pensión mínima. Así que no, aquí vienen a imaginarse cosas que podrían pasar y que quizás dicen, no, aquí vamos a hablar de lo que de verdad dice la ley del presupuesto, vamos a hablar del texto. La asignación total son 9.068.7 millones de dólares. De estos, el 40.7 está dedicado a educación, a salud y a seguridad. Son 1.566.9 millones que van para educación, 1.261.2 millones para salud y 866 millones para seguridad. Y para aquellos que dicen que de seguridad no se come, de seguridad en este país sí se vive. Y si usted no tiene vida, no puede comer. ¿Cuáles son los principales elementos del presupuesto 2024? Primero que nada, tiene un incremento en 166.1 millones de dólares respecto del presupuesto 2023. Esto quiere decir que se incrementa la inversión pública en un 1.9%. Las proyecciones, además de ingresos y gastos, se han realizado sobre la base de un crecimiento económico bastante conservador, que es lo más aconsejable, o sea, un 2.4%. Las prioridades del presupuesto siguen manteniéndose en los 3 rubros que les acabo de decir: educación, salud y seguridad. Con un incremento en estas 3 carteras de 221.7 millones de dólares respecto al presupuesto que se votó en 2023. Las necesidades de financiamiento, además, para 2024 ascienden a 338.6 millones de dólares, lo cual es menor en 133.8 millones de dólares en relación a la brecha del presupuesto 2023, que ascendía, que fue lo que aprobamos, a 472.4 millones. Esto quiere decir que se ha disminuido un 28.3. ¿Cómo sacamos la brecha? Bien fácil. Del total del presupuesto, o sea, los 9.068.7 millones, usted le resta los ingresos calculados del Estado, que son 8.730.1 millones de dólares, y eso le da la brecha, o sea, lo que el ministro de Hacienda tiene que ir a conseguir. Con el propósito, óigalo bien, pueblo salvadoreño, a mí aquí la gente no me interesa si quiere entender, si no quiere entender, si quiere leer o si no quiere leer. Con el propósito de continuar gestionando de manera responsable la deuda de corto plazo para el ejercicio fiscal de 2024, se va a reducir el porcentaje máximo de colocación de deuda. Hoy por hoy, el porcentaje máximo de colocación de deuda, El Salvador lo tiene a un 25% y lo va a reducir a un 20%, porque a todos nos interesa empezar a reducir la deuda de corto plazo. Los ingresos tributarios del proyecto del presupuesto para 2024 se estiman en 6.930 millones de dólares y esto tiene un incremento de 539.7, o sea, un 8.4 del presupuesto, manteniendo la implementación del plan antievasión, el plan anticontrabando, la facturación electrónica, la modernización y la facilitación de los procesos tributarios y aduaneros, entre otras facilidades. Los gastos corrientes ascienden a un monto de 6.319.2 millones y se estiman partiendo de las cifras votadas en 2023. Únicamente se han considerado gastos con respaldo legal, es decir, se han considerado dentro de este presupuesto 2024
el financiamiento de los escalafones salariales, el servicio de la deuda pública, las obligaciones generales y transferencias institucionales conforme a leyes específicas, derechos fiscales y financiamiento complementario de FOVIAL y funcionamiento del FONAT, entre otros. En este rubro de gastos corrientes es que van las remuneraciones. Las remuneraciones han caído para el próximo año en 25 millones de dólares y esto responde a los 2 decretos de retiro voluntario vigentes que además se van a pagar con presupuesto de este año. Pero si votaran a favor, se acordarían. Si pusieran atención a las plenarias, se acordarían. Pero como no, todo el tiempo es no, entonces no se acuerdan. También responde a que solamente los que leyeron, todos hemos estado acá cuando se leyó el dictamen, todos, está grabado. Si no lo leyó, si no lo vio, vaya y búsquelo. Acá leyeron, porque el dictamen así lo dice, que solamente se van a recontratar las plazas necesarias e indispensables. Asimismo, se incluye un artículo en este presupuesto donde se prohíben las contrataciones nuevas de plazas no necesarias y los incrementos salariales en todas las carteras del Estado, en todas. Entonces, cuando dicen, ¿hay menos presupuesto en el rubro de remuneraciones? Sí. Responde a eso, a que la gente de manera voluntaria se ha acogido a los decretos de retiro voluntario. Hay 2 vigentes. Y responde también al que el Estado tiene la obligación de no recontratar a todas las plazas de los empleados que se van a retirar, a menos que sean plazas necesarias. ¿Queda claro? No, no hay despido masivo. No hace falta generar ansiedad y miedo en la población salvadoreña para tratar de quedar bien o de salvarse ustedes. No hace falta, eso es maldad gratuita. La inversión pública del proyecto de presupuesto 2024 asciende a 1.790.52 millones de dólares, superando la inversión programada para el presupuesto 2023, o sea, el de este año. Aumenta 54.5 millones de dólares para 2024, que es un equivalente del 3.1% de crecimiento. Además, es importante que señalemos que el gobierno ha priorizado la ejecución de los proyectos estratégicos de inversión pública con financiamiento de préstamos externos, manteniendo los niveles de inversión que permitirán darle a la continuidad al impulso económico del país para 2024. Y aquí sí me voy a detener un poco. Porque cuando dicen, le quitaron 60 millones de dólares a educación, aquí nosotros, mire, ahí están el ministro de Hacienda, está el viceministro de Hacienda y está el director de presupuesto. Ellos no nos dejarán mentir. Cuando nosotros vimos ese tema en este pleno, nosotros explicamos claramente que no se estaba quitando ningún presupuesto que ya estuviera programado. Y el presidente Nayib Bukele explicó en una cadena nacional. O sea, no lo explicó así por abajo con miedito. No, lo explicó en una cadena nacional y dijo, esos fueron fondos que regresaron a Hacienda porque faltó la ejecución. ¿Y saben qué? Cuando uno no está mintiendo, puede contar claramente qué es lo que pasó. Y el presidente aclaró tranquilamente y de frente al pueblo salvadoreño y dijo, nosotros hicimos una programación, sin embargo nos dimos cuenta que cada cartera tiene una especialidad y que la especialidad del Ministerio de Educación no es construir escuelas,
Quienes saben construir es el Ministerio de Obras Públicas, ahora la Dirección de Obras Municipales, pero no el Ministerio de Educación. Pero ¿qué sabe Adán del Día de las Madres? Entonces todo el rato han agarrado esa parte y han empezado a decir que se desfinanciaron becas, que los niños se quedaron sin útiles, que se ha desfinanciado el ministerio, que se le quitó. No, señores, ese dinero no se había ejecutado, ya era noviembre y ese dinero tenía que regresar a las arcas del Estado, representadas por el Ministerio de Hacienda, para que el Ministerio de Hacienda hiciera la reprogramación del gasto. Pero como nunca han administrado ni su casa, entonces no saben lo que se hace aquí. Y les encanta mentir. Les fascina mentir. Y se vienen a burlar y vienen a decir con tonteras que si el perro no es, ¿cómo era? Chosky. No lo aceptan en Chivo Pets y que no sé qué. No es necesario. Es absurdo. No hace falta. Y cuando dicen que la deuda pública no deberían de existir, no hay nada más equivocado. Las potencias mundiales, de hecho, son los países más endeudados en el mundo. No quiere decir que tenemos que llegar a ese punto para desarrollarnos. Pero ustedes no están haciendo la cuenta de los más de 27,000 millones de dólares que se han robado en los últimos 30 años. No están haciendo la cuenta de que si hubiésemos tenido esos 27,000 millones de dólares en las arcas del Estado para de verdad invertirlos en el país, no necesitaríamos tener deuda. El Salvador no siempre estuvo mal económicamente. De hecho, a principios del siglo pasado hubo hasta superávit. Había para construir con opulencia en este país. Espacios públicos. Si no, el teatro no existiría, el Teatro Nacional, ni de San Salvador, ni de Santa Ana, ni el Palacio Nacional, no existirían. Si no hubiese habido superávit. Sin embargo, para 2023, y esto en comparación a 2024, hay pago de deuda y de hecho se está incrementando el pago de la deuda. Pasa de 2.134.9 millones de dólares a pagar en 2024 2.144.6 millones de dólares. Fíjense. Y en cuanto a las prioridades institucionales, además de lo que ya hablamos del ramo de educación, vamos a entrar en detalle de cuáles van a ser las prioridades. En educación se crece 64.4 millones de dólares en el presupuesto comparado a 2023. Se incorporan además el presupuesto del Instituto Crecer Juntos, la institución creada en el contexto de la ley Crecer Juntos, con una asignación de 17.2 millones de dólares. Para las que estaban diciendo que no se ha invertido en primera infancia, quiero decirles que eso pasó en los gobiernos del FMLN. Eso pasó en los gobiernos de Arena. Los niños entre los 0 y los 4 años no existían en este país. Es más, los niños entre los 0 y los 7 años no existían en este país. Se perdían completamente en el sistema. 25 centros de desarrollo infantil hay en todo el país funcionando. La mayoría no son del Estado. Por si no se acuerdan, dentro de los más de 900 decretos y leyes que nosotros hemos sacado, pero como ustedes no votan, no se acuerdan, nosotros sacamos uno para que todos esos centros de desarrollo infantil o centros de bienestar o como se llamaran, pasaran a la orden del Ministerio de Educación. Incluso
con la reducción de municipios de 262 a 44, con que hubiera uno, con que logremos hacer uno por municipio, ya es un incremento. Pero la meta es hacer donde haya necesidad, y esto incluye distritos y municipios. Y para eso van programados 245 millones de dólares, que además se van a distribuir de la siguiente manera. Programa Crecer y Aprender Juntos, Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador, son 225 millones de dólares. Programa de Mejora de la Calidad y Cobertura Educativa, Nacer, Crecer y Aprender, son 20 millones de dólares. Además, se incluyen programas de inversión, mejoramiento de ambientes educativos para la formación integral y aprendizajes a nivel nacional con 16.1 millones de dólares. Mi Nueva Escuela con 140 millones de dólares. Y la reducción de la brecha digital en centros escolares con 15.4 millones de dólares. Porque recuerden una cosa, los adolescentes se van graduando y ellos se llevan su computadora para la universidad. Y van entrando más, y nosotros tenemos que ir fondeando con computadoras, con tablets o con lo que se necesite a los niños que van entrando al sistema. Y esto incluye también a los niños de primera infancia. En el ramo de salud se crece 130.1 millones de dólares en relación al 2023. Y yo aquí voy a hacer una acotación. Salud se recibió como un chiquero, lleno de ratas los hospitales. Eso es lo que ustedes le heredaron al país. En 5 años hemos avanzado, pero no hemos terminado. Tenemos que continuar. Se programan recursos para la adquisición de medicamentos e insumos médicos para todas las redes hospitalaria, regional de salud y Fosalud por 257.3 millones de dólares. Se fortalece además el programa Creciendo Saludable Juntos, Desarrollo Integral de la Primera Infancia con 75.6 millones de dólares. Y el programa Integrado de Salud llevará 69.4 millones de dólares. El presupuesto de salud, además, comprende proyectos de mejoramiento de infraestructura y equipos de la Red Nacional de Hospitales y Unidades de Salud a nivel nacional por 4.2 millones de dólares. Se asignan recursos al Centro de Maternidad Nacer con Cariño. Esto es un centro completamente nuevo, por 3.5 millones de dólares. Para el sistema de emergencias médicas se programan recursos por 10.2 millones de dólares. En el ramo de obras públicas y transporte, la ejecución de la obra de infraestructura vial, la construcción del viaducto y ampliación de la carretera de Los Chorros son 182.4 millones de dólares. Continuar con la construcción del bypass Gerardo Barrios en San Miguel va a representar 18.6 millones de dólares. La construcción del puente General Manuel José Arce en la frontera de La Chadura, el departamento de Aguachapán, son 16.8 millones de dólares. Cuando se preguntan dónde están las obras, aquí están, pero como no las quieren ver. Otras apuestas estratégicas. 7.5 millones de dólares para el funcionamiento de la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador, que si no han ido, yo les invito, vayan. Vayan, para que no sigan llenando su boca de ignorancia. Vayan a la biblioteca, vayan a conocer los espacios públicos. Disfruten también ustedes del espacio público que hemos logrado, que nos hemos ganado como salvadoreños. Disfrútenlo. Se van a destinar 16.5 millones de dólares para continuar con el programa de fortalecimiento del sector agua y saneamiento en El Salvador. Se van a asignar recursos por 26.7 millones de dólares
Para el programa de resiliencia del sector agua en zonas priorizadas del país, se incorpora la ejecución del programa de apoyo y recuperación del sector turismo por 22.7 millones de dólares. Se prioriza el programa de conectividad digital social por 33.5 millones de dólares. Ojo, este presupuesto, además, tiene 683.2 millones a invertir en programas sociales y en el pago de subsidios, que la mayoría de ellos incrementa, bueno, todos incrementan, de hecho, tiene 198.8 millones de dólares en pago de subsidios. Ustedes pueden no haber entendido en qué se va a invertir el presupuesto, pueden seguir diciendo que no, pero yo les voy a recordar una cosa. Este no es el presupuesto de nuevas ideas, porque nosotros le podemos caer lo mal que ustedes quieran. Este es el presupuesto general de la nación. La nación, estamos hablando de El Salvador. Su no es para los salvadoreños, no es para nosotros. Su apatía en esta votación es para los salvadoreños, no es para nosotros. Nosotros no necesitamos, como bancada, no necesitamos sus votos. De todas maneras, nosotros vamos a aprobar este presupuesto, gracias a Dios y al pueblo salvadoreño. Nosotros no los necesitamos. Pero yo he pasado 3 años recordándoles que al final de todo, ustedes están acá gracias a un sistema corrupto de residuos y varios porque la población salvadoreña les dio la oportunidad de estar acá. Y aún así se han dedicado solamente a negarles, a llevar primero su prepotencia, su egoísmo y a no reconocer que representan partidos corruptos que le robaron más de 27,000 millones de dólares a este país. Pero más allá de eso, fueron 27,000 millones de oportunidades. Y nosotros el día de hoy vamos a votar por 9,068.7 millones de oportunidades para el pueblo salvadoreño. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Se incorpora la diputada Marcela Pineda. Se incorpora el diputado John Wright. Tiene la palabra diputada Anabel Belloso. Gracias, presidente. Muy buenas noches a la población salvadoreña, a quien quiero referirme hoy porque justamente nuestra responsabilidad ante cada una acción y decisión que se tome en este pleno legislativo responde a poner atención a las demandas de la gente. Escuchábamos en la intervención anterior, no sé si es que traicionó el subconsciente o fue error, pero decir que no importaba lo que la gente piense o que lee, que iban a aprobar esto, cuando deberían prestar atención a lo que la población espera que responda la asignación de presupuesto para el próximo año. Tiene la palabra diputado Romeo Auerbach. Gracias, señor presidente. Buenas noches al pueblo salvadoreño que nos está viendo a esta hora de la noche. Seguimos trabajando a las 8:40 de la noche en el procedimiento de aprobar el presupuesto general de la Nación 2024. Presidente, aquí hay varias cosas. Está claro que, como siempre, aquí la asamblea se parte en dos, o sea, una gran parte aquí de este lado, una partecita por allá, con los puyabotones del no. Porque todos puyamos botones, eso lo estoy aclarando, pero ellos puyan el botón por el no para las cosas de la gente. No hay otra forma de votar, señores de la chiquitinada, puyan botones por el no. Fíjese, presidente, que me di un poquito a la tarea, voy a hablar del presupuesto también y por supuesto que cuenta con mi voto, de desenmascarar, porque ocupan estos micrófonos para venir a mentir. Y se me ocurría, por la palabra que se parece, porque yo soy
yo soy bien optimista, presidente. Yo ando queriendo que al señor analista político Andrés Oliva le quitemos un título que no merece. Pero con ese título, señor presidente, creo que pudiéramos instaurar otro para acá, para los señores, y se los pudiéramos dar a varios de ellos, que sería el título de hijo mentirosísimo del Salvador. Y varios tuvieran ese título de mentirosísimo. Quiero, antes de avanzar, poner, esto es lo que dijo una diputada del FMLN cuando empezó su intervención. Espero que se logre oír bien. Escuchábamos en la intervención anterior, no sé si es que traicionó el subconsciente o fue error, pero decir que no importaba lo que la gente piense o que lee, que iban a aprobar esto, cuando deberían prestar atención a lo que la población espera que responda la asignación de presupuesto para el próximo año. Ok, eso es lo que dijo la diputada. Se refiere a una intervención de la vicepresidenta Suezy Callejas. Lo traigo, presidente, porque lo bonito es desenmascarar si nos mienten en esto. Dice que la diputada dijo que no le importaba el pueblo salvadoreño, ¿vea? Si nos mienten en eso, ese es el problema de la chiquitinada. Vienen con un montón de argumentos que, por cierto, presidente, en asambleas, en otras legislaturas de hace mucho, tal vez, no estoy proponiendo que así sea, pero había un límite, ¿verdad? Porque, puchica, están enamorados del micrófono, no paran, ¿verdad? Pero mienten. Fíjense, esto es lo que dijo la diputada Suezy Callejas. Este es el presupuesto general de la nación. La nación, estamos hablando de El Salvador. Su no es para los salvadoreños, no es para nosotros. Su apatía en esta votación es para los salvadoreños, no es para nosotros. Nosotros no necesitamos, como bancada, no necesitamos sus votos. De todas maneras, nosotros vamos a aprobar este presupuesto, gracias a Dios y al pueblo salvadoreño. Para darles el ubicatés, dijo que no necesitan sus votos. Ustedes son los que no le interesan, no el pueblo. A nosotros nos interesa el pueblo. Yo digo para que paren de mentir o les creamos el título de verdad de hijo mentirosísimo del Salvador. Y fíjense que qué curioso. Este presupuesto, con un par de datos nada más que quiero dar, presidente, tiene una brecha presupuestaria de un poco más del 3%. Porque dicen que de los 9.000 millones hemos metido más de 2.000 millones para préstamos, vea. De estos. Deuda de estos, no tiene nada que ver, ubíquense, somos responsables y las tenemos que pagar. La brecha es de un poco más de 330 millones, 3.7%. Pero en el 2015, que gobernaba el FMLN, qué raro, vea, 4.800 millones era el presupuesto y la brecha era de más de 600 millones de dólares, o sea, más del 13%, presidente. Si no hay peor ciego que el que no quiere ver. Lo que pasa, y gracias a Dios, presidente, es que ya no les cree la población. Cuando ellos hablan de ese país, si fuera verdad lo que están diciendo y fuera la realidad que palpa la gente, ya la hicieron en 46 días. Van a ganar la presidencia y la mayoría de diputados, porque esa es la realidad. Pero bueno, ya volviendo a lo que es en serio, porque esa no es la realidad, lo siento, chiquitines, no nos interesa, voy a hacer mías las palabras de la vicepresidenta. Qué bueno que tenemos un montón de votos para seguir trabajando por El Salvador y no nos interesa. Lo único que nos hacen perder, sí, es tiempo, ¿vea? Porque como quizá nadie los escucha en su casa, aquí los tenemos que escuchar un gran rato. Pero ya les demostré aquí al pueblo salvadoreño con un ejemplo que, como siempre, solo te vienen a dar mentiras. Gracias, presidente.